o síndrome confusional agudo. Y el día jueves van a ver nuevamente conmigo, vamos a ver manejo de crisis de ansiedad en urgencia. ¿Listo? Bueno, voy a... Ay, gracias por el... Ay, gracias, ya empezó a dar una grabada. No sé, aquí alguien habló. No sé. Bueno, muy bien. Cerremos acá. Listo, bueno. Entonces vamos a empezar. Entonces yo les voy a hablar hoy sobre agitación psicomotora. Esto es una urgencia. Digamos que estos días vamos a hablar un poquito del manejo en urgencias. Angie, ¿levantaste la mano? Sí, qué pena, doctora, es que yo no puedo ver la presentación. No sé si sea solo yo, qué pena. No sé, ¿alguien más no puede ver la presentación? Sí, eres solo tú, yo creo. Sí, yo también creo que es solo ella, porque yo también lo puedo ver. ¿Sería de pronto que te salieras y volvieras a ingresar? ¿Sería de pronto como pues ahí en la conexión? Dale, para que... Bueno, ¿el resto puede ver la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Señora. Vamos a hablar sobre agitación psicomotora. ¿Cómo se define la agitación psicomotora? Entonces, se puede definir como un comportamiento verbal y o motor excesivo que puede progresar hacia la agresión, ya sea física o verbal. Cualquier trastorno mental, oigan esto, cualquier trastorno mental puede generar daños a una tercera persona o a sí misma, y por esta razón, que es lo que hablamos, digamos, cuando ustedes escuchan, cuando leemos a algún paciente, que heteroagresividad, autoagresividad, es lo que en esa realidad esto se reconoce como una urgencia psiquiátrica. ¿Listo? O sea, es una urgencia, pues para que me entiendan. No solamente es de psiquiatría, sino es una urgencia en general. Por ello, esta conducta requiere una intervención rápida y eficaz que permita, obviamente, contener esa conducta. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una agitación psicomotora? O sea, ustedes cuándo pueden, o digamos que qué pueden observar ustedes de un paciente que está con agitación motora o que se va a agitar. Ustedes pueden ver una inquietud motora de variada intensidad. Entonces, ustedes ven un paciente que deambula todo el tiempo, o ven un paciente que se está cogiendo las manos, o ven un paciente que se levanta constantemente de la silla mientras se hace la atención médica. Respuesta exagerada a estímulos endógenos o exógenos. Esto es muy importante, es porque a veces ellos solamente con que lo vean a uno vestido con la bata, cuando ven que va a llegar alguien que lo va a sujetar, inmediatamente ellos responden exageradamente, ¿sí? O cuando lo van a llevar a la clínica, o cuando están en el camino y ven que están llegando a la clínica, inmediatamente se puede agitar, o por sus mismas alucinaciones. A eso estamos hablando con estímulos endógenos, hablamos con la misma actividad delirante del paciente o con los mismos actividad alucinatoria. Pacientes que tengan alteración en el patrón de sueño, pacientes que tengan una actividad motora o verbal inapropiada, o sea, que esté coprolálico, pacientes que estén irritables, pacientes que presenten una excitación verbal y logorrea. Ustedes ya saben que logorrea es que el paciente habla, empieza a gritar, amenaza. Estos son pacientes con inminencia de agitación psicomotora o pacientes que ya están agitados. Pacientes que ya están agitados y pues hay que hacerle control de la conducta. Segundito. Bueno, estos son los síntomas cardinales, ¿sí? Yo los saqué aquí 4 síntomas importantes para que ustedes los tengan presente. Hostilidad y tensión, excitación, pobre control del impulso y una falta de cooperación del paciente, ya sea con la entrevista, ya sea con el examen físico. El paciente no les colabora, no llegó voluntariamente a la clínica o ya estando en la clínica, pues el paciente se altera. Entonces, ya hablamos un poco de qué es una agitación psicomotora, o sea, cómo se define, cuáles son los síntomas cardinales que ustedes tienen que tener presentes en ese cuadro de agitación psicomotora, y lo más importante es encontrar la etiología. ¿Cuál es la causa, sí, de esa agitación?
Entonces, ustedes se pueden haber dado cuenta ahí en esa tablita que yo les traje, que muchas, digamos que pueden haber varias etiologías de una agitación psicomotora. No solamente son por trastornos mentales. Entonces, todo paciente de agitación psicomotora es un paciente de psiquiatría, no. Es un paciente que amerita toda una intervención y una adecuada evaluación clínica para poder encontrar cuál es la etiología. Entonces, tenemos abuso y abstinencia de sustancias como el alcohol, como las anfetaminas, cocaína, feniciclidina, drogas de prescripción médica. Entonces, den en cuenta que también hay algunos medicamentos que ustedes utilizan que pueden producir cuadros de agitación psicomotora. Agentes anticolinérgicos, glucocorticoides, L-Dopa, agonistas dopaminérgicos. Estamos hablando ahí de los medicamentos para el Parkinson, puede producir cuadros de agitación psicomotora. Antiinflamatorios no esteroideos y hipnosedantes. Como etiología psiquiátrica, entonces podemos encontrar la esquizofrenia, podemos encontrar la manía. Un segundito. Entonces podemos encontrar que pacientes con diagnósticos de esquizofrenia, pacientes con cuadros de manía, con cuadros de depresión con elementos psicóticos, pueden presentar cuadros de agitación psicomotora. A nivel metabólico también importante, síndromes paraneoplásicos, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipercalcemia, hipocalcemia, enfermedad de Cushing, hipoglicemias, ¿sí? Digamos que esto es para que ustedes entiendan que cuando hay un paciente agitado hay que hacer un abordaje integral, no es inmediatamente el paciente se agitó, es que eso es de psiquiatría, no, el paciente puede tener alguna alteración metabólica a nivel de los electrolitos, puede tener alguna patología adyacente, patologías, por ejemplo, neurológicas donde ya hay compromiso, por ejemplo, con el SIDA, cuando hay compromiso ya de la parte cerebral, por ejemplo, una toxoplasmosis cerebral, tumores, epilepsia. Yo les decía, no sé si el grupo de hoy les decía que yo las agitaciones psicomotoras más graves que he visto, las he visto en pacientes epilépticos, enfermedad de Huntington, enfermedad de Wilson, traumatismo craneoencefálico, son pacientes que potencialmente se pueden agitar. Entonces, ¿cómo es la intervención? Digamos que para poder intervenir, uno puede entrar en cualquiera de estos tres momentos, ¿sí? Control. Viene un paciente agitado, ¿no? O sea, hay una alteración en el comportamiento, ya sea motor o también hay una alteración a nivel verbal, puede ser verbal o físico, ¿no? Entonces, el paciente puede entrar con alteración de la conducta, entonces, ¿qué requiere? Pues uno puede inmediatamente pasar al tratamiento para luego pasar a la evaluación clínica. Porque si el paciente está agitado, ¿cómo le vas a poder hacer una evaluación clínica? Difícil, porque el paciente, acuérdese que uno de los síntomas cardinales del paciente agitado es que el paciente no colabora. Entonces, muchas veces se controla la conducta y ahí sí se realiza la evaluación clínica completa de ese paciente, ¿correcto? Muchas veces el paciente se le está realizando la evaluación clínica y viene la alteración de la conducta y hay que hacer el tratamiento. Entonces, digamos que no hay una dirección clara, sino que en cualquiera de estos tres momentos que ustedes ingresen, lo importante es que haya control de la conducta, pues obviamente a la luz de un tratamiento y una evaluación clínica adecuada. Y lo más importante, por favor, para que lo tengan presente, lo puse más grandecito y todo, es encontrar la causa. Viene el paciente agitado, realizo el tratamiento, que vamos a ver que son 2 momentos, luego hago la evaluación clínica porque necesito encontrar por qué se agitó mi paciente. Mi paciente se agitó porque tiene una crisis de psicosis, mi paciente se agitó porque tiene una crisis de manía, mi paciente se agitó porque viene bajo una intoxicación, mi paciente se agitó porque tiene una abstinencia o mi paciente se agitó porque tiene una patología orgánica adyacente que favorece que el paciente se agite. Síndromes mentales orgánicos, y lo van a ver mañana con el doctor Guerra, pacientes que llegan con hiperglicemia, con coma hiperosmolar, pacientes que llegan con hiponatremia, pacientes que llegan con hipocalemia. Entonces, es importante y nunca se les olvide que hay que averiguar la causa. ¿Hasta ahí bien? ¿Me escuchan bien? Hemos tenido problemas ahí con el audio todavía. Perfecto. Bueno, esta diapositiva me gusta, no me gusta, pero bueno, es para hacer el ejercicio y que nunca se les olvide, es ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Quién me dice?
Aislarlo. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Quién dijo? Inmovilizarlo. ¿Aislarlo? Aislarlo. Inmovilizarlo, aislarlo. ¿Quién más? ¿Le doy algún medicamento? Bueno, o sea, lo intervenimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién se le mete a ese paciente? El especialista en psiquiatría. Llamar a la policía. La policía. Correcto. Yo no me le voy a meter a ese paciente, doctores. Sencillamente porque ese paciente está armado. Entonces, la verdad, si están esperando al especialista en psiquiatría y soy yo, pierden su tiempo. Ese paciente está armado. El doctor que dijo, creo que fue, no sé quién fue, llamo a la policía, está en lo cierto. Nosotros no desarmamos pacientes. Si el paciente está armado, usted le dice, tranquilo, ábrale la puerta, déjenlo salir. Y la fuerza pública tiene que llegar a hacer su intervención, manejarlo, neutralizarlo, lo que sea, desarmarlo. Cuando usted está en el rural, lo mismo. Ay, doctor, es que hay un paciente ya agitado con un machete. Pues, llamen a la policía. Cuando el paciente está desarmado, ahí sí entramos nosotros a manejar la conducta. ¿Correcto? Acuérdense que esto ustedes lo vienen desde muy pequeños en el manejo, en el estudio de la medicina, y es que le dicen a uno, primero yo, segundo yo, tercero yo, y esas son las normas básicas de autoseguridad, ¿sí? Y supervivencia cuando le dicen a uno que uno vea un accidente, que uno tiene que evaluar cómo está el escenario, si es un escenario seguro o no. ¿Este sería un escenario seguro? No, por supuesto que no. Para nada. No, doctora. No, no se les olvide, por favor, eso. Sí. ¿Sí? Por más de que usted sea cinta negra, mejor dicho, defensa personal, un paciente está armado, lo debe desarmar la fuerza pública, debe venir la policía o debe venir el equipo de seguridad de la clínica, del hospital, de donde sea. ¿Correcto? ¿Listo? Además, que un paciente armado no debería ingresar a la clínica, pero como a veces meten los cuchillos, no los requisan bien, entonces ahí vienen las complicaciones. Entonces la recomendación es, primero hay que hacer una buena requisa cuando se controla la conducta. No se les olvide, controlar la conducta, hacer una evaluación clínica, y parte de la evaluación clínica es quitarle la ropa, mirar al paciente, si no tiene algo guardado, porque sorpresa nos dan estos pacientes, algunos, no todos. ¿Sí? Entonces hay que siempre priorizar la seguridad del equipo terapéutico y obviamente de los demás pacientes. ¿Queda claro esa partecita, muchachos? Sí, doctora. Bueno, entonces cuando estamos hablando de control de la conducta, que fue la que les dije un poquito, entonces, ¿qué es importante? El médico debe cerciorarse de la seguridad del lugar, de la entrevista y de la conveniencia de realizarla o no a solas con el paciente. Hoy estábamos hablando de la rotación y vieron un video de un paciente que estaba psicótico y el médico se queda solo con el paciente. Yo les dije, yo la verdad no me quedaría solo con un paciente psicótico. Entonces es importante, número uno, ¿es necesario llevarlo al consultorio o yo mientras el paciente va llegando agitado, yo inmediatamente voy haciendo control de la conducta? Cuando un paciente llega infartado, uno se lo lleva al consultorio, señor, cuénteme dónde le duele. No, uno inmediatamente entra a reanimación y empieza a hacer el manejo. Cuando un paciente llega agitado es exactamente igual. ¿Sí? Primero. Segundo, normalmente los consultorios deberían tener doble puerta. ¿Cuántos consultorios, doctores, han visto que tengan doble puerta? Y una de las puertas esté detrás del profesional. Ninguno. Ninguna. Ninguno. Algunas unidades psiquiátricas tienen doble puerta para que uno pueda escapar y tienen botón de pánico, pues, ¿sí? Pero normalmente cuando ustedes vean un paciente agitado, ese paciente se va manejando en el momento. Si ven que lo pueden ingresar al consultorio para poderlo controlar, pues no ingrese solo, ingrese acompañado de su equipo. Mire, ese paciente está agitado, hay que controlarlo, por favor, venga, llame a la jefe, llame al auxiliar y venga para acá. ¿Sí? Para que usted no ingrese solo con ese paciente. ¿Correcto? Desarmarlo por parte de la entidad correspondiente, por favor, no se les olvide. Reducir al mínimo la cantidad de estímulos y movilizar los espacios de mayor seguridad para sí y terceros.
Entonces hemos tenido pacientes que ingresan y los meten a la sala de reanimación y allá están los equipos, el desfibrilador. La vez pasada casi un paciente quema la sala de reanimación de la clínica, ¿sí? Entonces es importante un espacio donde no hayan tantos estímulos. Primero. Segundo, si hay necesidad de canalizarlos o de ponerle algún otro tipo de intervención, es importante inmovilizarlos. Si no, uno maneja el control controla la conducta, evalúa si el paciente requiere o no ponerle líquidos, hacerle toda la canalización, porque eso también es un riesgo. Entonces, eso ya va más a nivel individual. ¿Listo? Y eso también es importante, chicos. El grado de temor subjetivo del clínico puede ser una pista del potencial de violencia del paciente. No se les olvide, lo que ustedes sienten también es importante. Si ustedes se sienten un poco atemorizados, si sienten que el paciente como que ustedes sienten que en cualquier momento puede agredirlos, o empiezan a sentir que la respiración se aumenta, que empieza a acelerarse un poquito la frecuencia cardíaca, que empiezan a sentir miedo, temor, que ustedes no saben por qué ese paciente, ustedes dicen como en qué momento este paciente me pega, ese es un punto válido, ¿sí? Para que ustedes puedan, no necesariamente el paciente llega agitado o llega gritando, ¿no? No necesariamente. Sí, el paciente puede llegar a consulta, lo traen de forma involuntaria, no quería estar acá y empieza, ¿por qué me traen? ¿Usted por qué me pregunta eso? Y usted ve y siente que el paciente tiene un riesgo inminente de llegar a un episodio de agitación psicomotora, entonces hay que controlar, hay que manejar la conducta. Si bien es cierto, pues tampoco hay que demostrarle el miedo de, ay no, tranquilo, ay no, venga, no, tampoco, pero sí es poder escucharnos un poquito esa subjetividad, escuchar un poco como nuestro cuerpo, nuestra respuesta frente a un estímulo amenazante, y eso es un síntoma, eso es digamos que un punto también importante cuando pensamos que un paciente se puede agitar. ¿Listo? Otras alteraciones de la conducta se manejan solamente con contención verbal. Tranquilo, venga, mira, aquí va a estar bien, vamos a hacer unos exámenes, usted está alterado, no ha podido dormir bien. Sí, doctor, yo me siento mal, mire que mi familia, tranquilo, acá no le va a pasar nada. Y a veces a través de la contención verbal, administrando algún tipo de medicación también vía oral, el paciente logra controlar la conducta. Importante también en el lugar donde hagamos la valoración, e importante también la forma como nosotros nos metamos al paciente. ¿Sí? No es adecuado realizar críticas ni juzgar, porque inmediatamente el paciente se puede sentir controvertido y puede generar una reacción violenta, ¿sí? Y más cuando estamos hablando de trastornos de personalidad, ¿correcto? Se debe dejar hablar al paciente, que él sienta que usted lo está escuchando, que usted le está prestando atención. Qué feo es cuando usted habla y alguien, o sea, que no le están prestando atención. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente alguno de ustedes si empieza a hablar y no le están prestando atención? Frustrado. Ofendido. Ofendido, frustrado, rabioso, ¿sí? Entonces se debe dejar hablar el paciente, se debe sintetizar la conversación, o sea, la idea no es que uno empieza como a hablarle, no, uno tiene que ser rápido, directo, usted está mal, yo lo veo mal, vamos a ayudarlo, ¿sí? No refutar o discutir sobre una idea que tenga el paciente, ¿sí? A menos que obviamente esto afecte la integridad del personal de salud, del paciente o terceros. Pero en general uno no le discute y no le refuta, no, es que mi familia me quiere hacer daño. ¿A usted cómo se le ocurre decir eso si su mamá lo está trayendo? No, mire, aquí tranquilo, aquí no le vamos a hacer daño, usted está muy temeroso, está muy angustiado, aquí lo vamos a ayudar, déjese ayudar, le vamos a poner algo para que esté tranquilo. Digamos que también es importante no entrar a discutir en ese momento y confrontar a ese paciente en ese momento, porque no es un momento adecuado. Uno debe permanecer con emociones neutrales, porque a veces, miren, los pacientes que están con agitación psicomotora son muy sensibles a los estímulos. Y usted, por ejemplo, él dijo que todos los días se escucha que una lora canta en el oído y la lorita la ve con cabeza de caballo y usted le dio risa, inmediatamente el paciente se le puede agitar en ese momento. ¿Sí? O sea, usted le dio como la risita así como de, uy, ¿qué es eso? Inmediatamente el paciente es muy sensible y está muy, digamos que muy atento, muy hipervigilante a todos los movimientos, está asustado a todo lo que usted dice, a toda la forma como usted mira, como usted habla. Entonces, digamos que siempre es muy importante permanecer con unas emociones neutrales, con un tono de voz
tranquilo. Obviamente sí, a veces hay que ser un poquito fuerte, pero no es el grito, sino un poquito fuerte. Hay que procurar no sobresaltarse, no es como entrar con el paciente, ¿qué le pasa? Si usted no le vamos a hacer a cada año, ¿qué le pasa? No sé qué, no. O sea, ese tipo de cosas no es adecuado cuando se está manejando un paciente agitado. Sí ser firme, y estar seguros de lo que vamos a hacer, ¿sí? No, doctor, a veces cuando se agitan y entonces uno dice, vamos a inmovilizarlo y se da, no, doctor, yo me estoy tranquilo. No, déjense poner el medicamento porque usted está alterado y el paciente lo más probable es que va a seguir alterado, ¿sí? Entonces, si usted toma una decisión, hay que hacer esa decisión. ¿Listo? No fijar la mirada, importante. Si un paciente está paranoide, siente que todo el mundo le va a hacer daño y usted se queda mirándolo, ¿cómo se va a sentir el paciente? Amenazado. ¿Cómo, perdón? Intimidado. Amenazado. Amenazado, intimidado, ¿sí? Entonces, obviamente es un paciente que también pues, se va a agitar más. Y importante, pues no dar la espalda y no parársele al frente al paciente, porque si usted ¿qué es más fácil esquivar? ¿Un puño de frente o un puño de lado? De lado. Sí, porque si usted se le hace al frente al paciente y el paciente suelta la mano, pues tome, ¿sí? Entonces, es importante no hacérsela al frente al paciente y no darle la espalda al paciente. Importantísimo. Siempre hay que estar ahí al lado del paciente y el equipo también. ¿Listo? ¿Hasta ahora todo claro? Este es algo cortico, entonces no se preocupen si tienen dudas o preguntas, que igual no nos vamos a extender tanto. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a hacer la parte de la evaluación clínica. Digamos que la primera parte, las diapositivas anteriores, la que estábamos hablando es de controlar la conducta, pero la importancia que tiene el escenario para poder controlar esa conducta, la importancia de su lenguaje preverbal, la importancia de su lenguaje verbal y la importancia que tiene que usted, ¿sí? Que usted también se escuche. Si usted se siente atemorizado, angustiado, acompáñese. Este paciente está alterado, vámonos el equipo, camine conmigo. Vamos a controlar este paciente. La evaluación clínica, pues hay que hacer una entrevista médica, entonces hay que hacer una historia clínica, hay que averiguar y vamos a ver más adelante la importancia que tienen los antecedentes de episodios similares. Hay que hacer el examen mental, hay que hacer un examen físico y hay que hacer un examen neurológico. ¿Listo? Hay que definir la causa para generar una intervención y esta sería el segundo tiempo de intervención. ¿Sí? Es importante definir por qué nuestro paciente está agitado, ¿sí? Cuál es la causa de la agitación de ese paciente y asimismo poder dar una intervención adecuada. Listo, qué pena. Y realización de exámenes complementarios, pues obviamente si ustedes definen que es una sospecha de una intoxicación por alguna sustancia psicoactiva, pues hay que pedirle tóxicos. Si ustedes sospechan que puede tener una alteración metabólica, pues hay que pedirle el perfil metabólico, ¿sí? Entonces hay que hacer estudios, si ustedes sospechan que tiene una hemorragia, si ustedes sospechan que tiene un golpe, pues hay que pedir imágenes, hay que pedir estudios complementarios. Un poquito, digamos que esos son como los síntomas que ustedes pueden encontrar ya un poco más específicos para cada cuadro, ¿sí? Yo los primeros que les coloqué eran síntomas en generales, ¿sí? La hostilidad, la pobre colaboración, la tensión que se le ve al paciente, el pobre control del impulso. Pero ¿qué vamos a ver, por ejemplo, en un episodio de manía? Cuando el paciente está bastante exaltado. Podemos ver que la agitación se acompaña de la habilidad afectiva, el paciente se agita, empieza a llorar, puede estar con logorrea, habla, actividad lúdica desordenada, entonces viene, hace una cosa, le coge a usted la hoja, va con un esfero, ¿sí? Está vociferante, canta, se burla, se ríe, rápidamente pasa de la agresión verbal a la física, entonces la familia le dice, cállese, no le da pena que está en una clínica, entonces el paciente de una vez se altera y se le para y le dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces rápidamente puede pasar de la agresión verbal a la física.
Y pues digamos que es importante en los antecedentes evaluar si ha tenido episodios similares, si ha sufrido episodios depresivos, si ha tenido episodios maníacos previos, o si hay una historia familiar de trastorno afectivo bipolar, o si el mismo paciente tiene ese antecedente. Cuando tenemos, por ejemplo, un cuadro de agitación por trastorno confusional, entonces se caracteriza por qué. Entonces vamos a tener un paciente que está desorientado en tiempo y espacio, vamos a tener un paciente que tiene alteración del estado de conciencia, y esto es muy importante cuando los vean mañana en el síndrome confusional agudo. En el síndrome confusional agudo, y es ver que puede el estado del paciente, el estado de conciencia, cicla en el tiempo, ¿sí? Entonces ustedes encuentran un paciente que está dormido, pero entonces el otro médico llega y lo encuentra supremamente agitado. Las alucinaciones son principal de unas características orínicas, y esto va más ligado como a la parte del sueño, ¿sí? Oníricas, perdón, eso como mal escrito. Más ligado a la parte del sueño, o sea, se confunde un poco el sueño con la realidad, ¿sí? Y el paciente empieza, y más que todo en la noche, es cuando se presentan estas agitaciones. Cuando se baja un poquito los estímulos externos, quedan más los estímulos internos, los estímulos endógenos. Entonces el paciente empieza a confundir los sueños, lo que está vivenciando, con la realidad, y empieza a ejecutarlos. Puedes tener un paciente con compromiso general del estado, pues de su estado general, ¿cierto? Y en eso estamos hablando del delirio. O sea, ya podemos tener un paciente de pronto que sus cifras tensionales estén variando, que su frecuencia cardíaca, que tiene una arritmia, puede tener otro tipo de características. ¿En dónde vemos más los cuadros de trastornos confusionales? Alteraciones metabólicas, alteraciones a nivel tóxico, ¿sí? Infecciones, que es muy importante, y lesiones traumáticas del sistema nervioso central. En las demencias también podemos ver episodios de agitación psicomotora. Digamos que estos episodios se van más encaminados porque son estados confusionales, por sus lagunas mnésicas, entonces el paciente ya no está guardando, ya no está fijando la memoria, entonces a veces no recuerdan muy bien su familia, se alteran, se sienten angustiados, se sienten en lugares desconocidos, entonces te empiezan a tener esas alteraciones y pueden estos pacientes agitarse. Pacientes con enfermedad de Alzheimer, los que le contaba, las mayores, digamos que episodios de agitación se dan en la noche, ¿sí? Empieza con ideas delirantes de que lo van a matar, de que lo van a robar, y más que todo es en la noche cuando se apaga un poco el estímulo externo y lo que queda más es el estímulo interno o el estímulo endógeno. Un episodio de agitación psicomotora por un cuadro esquizofrénico, ¿sí? Entonces tenemos un paciente con el cual es un difícil contacto con él, es un lenguaje impenetrable, y esto va más ligado a que el paciente, usted siente que no, usted le habla, usted intenta conectarse con él, pero el paciente está totalmente desconectado, no de su estado de conciencia, ¿no? No es que esté somnoliento, obnubilado, sino que usted lo ve que está con una actitud de extrañeza, está perplejo, hay una discordancia afectiva, y esto qué quiere decir, que el paciente empieza a hablar, pero su afecto muchas veces es un afecto plano, o sea, no hay una variación en el afecto. Pueden tener sonrisas inmotivadas, y estos pacientes pueden llegar a comportamientos violentos impredecibles. Entonces ustedes tienen ese paciente que se sienta, que se queda callado, que solo todo el tiempo la está mirando, que de un momento a otro empieza como a reírse, que usted le empieza a responder algunas cosas básicas, no hace un respaldo afectivo. Es un paciente que hay que manejar, de pronto no con sedación, pero sí intramuscular, pero sí de pronto darle algo para tomar, para que esté tranquilo, porque es un paciente que puede llegar a una conducta violenta. Una agitación que puede ser de origen epiléptico. Entonces, esta es una agitación, la verdad, lo que les decía, las agitaciones más duras las he visto en pacientes epilépticos, son destructivas, hay agresión física indiscriminada, o sea, hombres, mujeres, o sea, el equipo, la enfermera, el auxiliar, el paciente, contra cosas, entonces tiran cosas, cogen, quitan cables, ¿sí? Y puede sospecharse los pacientes que llegan agitados, pero que uno empieza a preguntar, bueno, ¿y él qué es? ¿Qué toma de medicación? Le dicen a uno, no, toma carbamazepina, levetiracetam. Entonces ya uno puede empezar a sospechar,
pues obviamente que es un paciente que tiene un cuadro epiléptico. Presencia de cicatrices múltiples, ustedes se han dado cuenta que algunos pacientes epilépticos tienen cicatrices en el arco supraciliar, tienen cicatrices en cráneo, tienen cicatrices en la lengua, pues por lo cual han tenido las convulsiones y se caen, se golpean o se muerden. Entonces digamos que estos parámetros son importantes para usted conocer que su paciente pues tiene un cuadro convulsivo de base, y eso es importante porque las agitaciones también pueden ser convulsiones, y ustedes pueden tener un paciente con un estatus epiléptico, ¿sí? Y ustedes, no, pues está agitado, póngale tal. No, hay que manejar el estatus. También tenemos crisis de angustia. Entonces, lo que vemos es que algunos pacientes se pueden agitar, más que todo en los trastornos de pánico y en los cuadros de ansiedad generalizada, y se puede acompañar, pues, digamos que es un paciente ansioso, que llega alterado, que llega de pronto depresivo, empieza a llorar, no sabe qué le pasa, y pues requiere, digamos, controlar la conducta, no de pronto de la misma forma como el paciente de esquizofrenia, pero sí requiere que usted le dé algo para que se pueda tranquilizar. Trastornos situacionales, entonces tenemos que las crisis se presentan como reacción a estresores como maltrato físico, abuso sexual o maltrato pues en la pareja. Con frecuencia la intensidad del estresor no muestra relación con la intensidad del cuadro clínico. Y eso es importante porque a veces puede ser que solamente tuvo una discusión, una pelea y la paciente o el paciente llega supremamente alterado, agresivo, llega vociferante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, se acabó de pelear con su pareja o acabó de tener una discusión en la casa. Digamos que a veces no hay como una relación entre la calidad del estímulo y la intensidad de presentación del cuadro de agitación. ¿Listo? Esto está relacionado con trastornos más que todo de personalidad. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo claro? ¿Me escuchan bien? Bien. Sí, doctora. Gracias. Entonces, bueno, aquí les traigo un algoritmo. Este algoritmo ustedes lo pueden ver en la psicopatología descriptiva. Este algoritmo, pues, me tocó dividirlo. Este algoritmo lo traje en 3 diapositivas. Pues, me tocó porque es un poquito largo, pero pues la idea es que lo podamos observar. Entonces, tenemos un paciente con agitación psicomotora. ¿Cuáles pueden ser sus síntomas? Alteración del juicio, ideas delirantes, actividad alucinatoria, o puede tener alteración a nivel de las funciones cognitivas. Entonces, si tenemos un paciente con esta agitación psicomotora y este cuadro clínico, ¿sí? Digamos que nuestro paciente no está con ideas delirantes, nuestro paciente no está con actividad alucinatoria, nuestro paciente no está con alteración en la función cognitiva, podemos sospechar que pueda tener, un segundito. Entonces, si tenemos un paciente que tiene las ideas delirantes, no está alucinando, no está con alteración en las funciones cognitivas, podemos sospechar que sea una reacción más a un estrés ambiental agudo, ¿sí? O sea, hay una reacción de ajuste a una situación que le pasó. Si no hay un evento desencadenante, ¿cierto? Puede ser una crisis de angustia, podemos tener un paciente con un trastorno de pánico. Si tenemos un paciente que le dice a usted, no sé qué pasó, estaba en una reunión y de un momento a otro me empecé a sentir mal, ayúdenme, por favor, me voy a morir, ¿sí? Pues obviamente hay que hacerle un manejo de la conducta y él puede utilizar un ansiolítico. Ahí dice un antidepresivo, pero antidepresivo está más indicado para la segunda momento de intervención. Es mejor dar el ansiolítico como primer momento de atención, porque el ansiolítico tiene una acción rápida y logra controlar en cuestión de minutos los síntomas del paciente. Si tenemos un paciente que efectivamente estamos sospechando que tuvo un evento y generó todo un cuadro de estrés y empezamos a mirar y si efectivamente hubo un evento, no, acabó de lo que les contaba ahorita, hubo una pelea en la casa o se separó de su pareja, entonces podemos sospechar que puede haber un cuadro de personalidad. Si tiene un cuadro de personalidad, pues hay que hacer el abordaje. Aquí se los traje, acá se los trae en la otra. Hacer contención verbal, uso de ansiolíticos, ¿sí? Si tenemos que no tiene un trastorno de personalidad, pero vemos que hay una alteración a nivel de su entorno, entonces digamos que se manejan casi iguales. Contención verbal, ansiolíticos, aquí hay que involucrar un poco la parte familiar y la parte social.
¿sí? Entonces hay que ya hacer una intervención un poco más amplia con este paciente. Si tenemos un paciente que sí está con alteración del juicio, que tiene si está con ideas delirantes, está con actividad alucinatoria, si tiene algún compromiso de las funciones cognitivas, entonces podemos sospechar que tiene un trastorno de la conciencia que puede tener una causa tóxica, una causa neurológica o una causa física. Si efectivamente encontramos que no hay una causa tóxica o neurológica o física, pues estamos más de la línea de un cuadro de psicosis que puede corresponder a una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar o otras enfermedades que puedan cursar con sintomatología psicótica, y ustedes vean que el paciente se debe hospitalizar. No se les olvide eso, paciente con sintomatología psicótica debe estar hospitalizado. Si encontramos que el paciente sí tiene una causa tóxica, o de pronto porque sospechamos que esté consumiendo droga, o tenemos la sospecha de que tiene un antecedente de una enfermedad neurológica, una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de Parkinson, o otro tipo de patología física, entonces pues digamos que debemos encontrar si es una causa tóxica o una causa neurológica. Entonces aquí viene. Entonces si tiene una causa tóxica, ¿sí? Entonces, si no tiene una causa tóxica, entonces hablamos de un síndrome confusional agudo, entonces empezamos a mirar que si tiene un síndrome confusional, pues hay que mirar si no tiene una enfermedad neurológica de base o alguna alteración física. ¿Listo? O sea, lo estudiamos y lo abordamos como un delirio. Si no tiene un síndrome confusional agudo, ya le hicimos los parámetros, los paraclínicos y todo está estable, pues podemos estar ante una demencia. Si el paciente no estamos ante una demencia, pues podemos estar hasta una historia de una discapacidad intelectual, y si no, pues nos tocaría pensar en otro cuadro mental orgánico. Si estamos frente a una demencia, pues nos toca controlar la conducta y lo más probable es que nos toca iniciar antipsicóticos. Si tenemos un paciente también con una discapacidad intelectual, y esto nos lo habla un poco más la edad de nuestro paciente que llega agitado, ¿correcto? Pues igual hay que controlar la conducta y que hay que colocar antipsicóticos para poder manejar la afectación que tiene ese paciente. Si tenemos un paciente que efectivamente decimos no, al parecer sí consume, la causa es como tóxica, pues nos toca mirar si es consumo de alcohol y está bajo estado de si está en embriaguez, si es un paciente que está en abstinencia, si es un paciente que está en delirium tremens, correcto, y ahí digamos que el manejo básicamente es con ansiolíticos y obviamente con haloperidol. Si es un paciente que está con algún otro tipo de consumo por algunos benzodiazepinas, otros tipos de sedantes, pues también nos toca darles ansiolíticos. Si es un paciente que consume cocaína, estimulantes, inhalantes o cafeína y está agitado, entonces tenemos que sospechar si está en un cuadro de intoxicación o un cuadro de abstinencia, y si usted se va a dar cuenta, el manejo es el mismo, ansiolíticos y antipsicóticos. Un poquito claro el algoritmo. Igual lo pueden encontrar, me pareció muy interesante, digamos, el abordaje para que ustedes lo puedan tener en cuenta. ¿Les quedó claro? Sí, doctora. Listo. Aquí me levantó la mano a Andrés. ¿Sí? Andrés, ¿nos ibas a decir algo? Hola, doctor. Sí, por acá. Una pregunta. ¿Hay alguna Señor. recomendación al momento de escoger algún tipo de ansiolítico entre barbitúricos, benzodiazepinas, análogos? O podemos, no sé, escoger, digamos, alprazolam de una vez. Ajá. No sé si me hago entender la pregunta. O sea, Sí. ¿alguna recomendación entre qué tipo de ansiolíticos podemos escoger? Ya te lo voy a responder en la siguiente diapositiva de qué depende que uno pueda escoger un medicamento u otro. ¿Listo? Ok, Igual ahí lo vamos a ampliar. Entonces, perfecto, gracias. sí, no te preocupes. Esta diapositiva es para mostrarles un poquito que hay unas variables sociodemográficas y hay unas variables clínicas que nos pueden hacer sospechar o inferir que nuestro paciente pueda llegar a un cuadro de agitación psicomotora. Importante, antecedente de conducta violenta. Uy, no, es que él siempre se pone así, o lo trae la policía esposado. Sí, eso ya es algo inminente que el paciente viene alterado. Abuso de sustancias psicoactivas o alcohol. Esa historia también es importante y vamos a ver al final en unos datos que les traje la importancia que tiene identificar ese antecedente. Historia de abuso sexual en la infancia,
también puede ser un estresor, un adulto joven de sexo masculino, digamos que se ha visto más relacionado con conductas agresivas o conductas violentas, bajo nivel socioeconómico, una persona soltera o divorciada, bajo nivel educativo y una persona desempleada. Esas son variables que se han encontrado relacionadas con los pacientes con cuadros de agitación psicomotora. Variables clínicas, entonces tenemos que presencia de delirios, alucinaciones, presencia de déficit cognitivo neurológico, importantísimo también, inicio temprano del trastorno psiquiátrico, ¿sí? Historia de ideas o intentos de suicidio, hospitalizaciones frecuentes, presencia de agresividad o hostilidad en la entrevista clínica, o sea, cuando el paciente llegue y se sienta y usted lo ve agresivo, hostil con usted, pacientes con muy baja adherencia al tratamiento y pacientes con el pobre efecto terapéutico ante los neurolépticos. Entonces, son variables que ustedes pueden tener en cuenta cuando estén viendo a su paciente, en la historia clínica que ustedes recojan, en el examen mental que ustedes hagan para poder identificar quién pueda tener una inminencia de una conducta agresiva. Entonces, tenemos en el tratamiento, entonces ya pasamos un poco de qué es la conducta de agitación psicomotora, ya ustedes se pudieron dar cuenta que hay varias etiologías, no solamente es la línea de psiquiatría, sino muchas otras patologías y uso de medicación pueden los pacientes cursar con cuadros de agitación psicomotora, el algoritmo que les traje de cómo se podría abordar y viene el tratamiento. Entonces, tenemos un paciente agitado, tenemos que controlar la conducta. Antes de pasar a la evaluación clínica, porque le decimos, venga, señor, por favor, déjese examinar. El paciente, ¿qué le pasa? Yo no me voy a dejar tocar. ¿Sí? Entonces, usted no puede inmediatamente hacer una evaluación clínica, sino que debe controlar la conducta. El tratamiento tiene dos momentos, digamos que tiene dos formas de contención, la contención mecánica y la contención farmacológica. La contención mecánica, entonces, básicamente, cuando uno indica inmovilizar a un paciente y se indica inmovilizarlo para prevenir la auto o heteroagresión, está indicado para maternas pues, que llegan con cuadros de agitación psicomotora para disminuir el uso del psicofármaco, pero pues si toca usarlo, hay que usarlo, lo vamos a ver ahorita. Prevención de automutilación del paciente con déficit cognitivo severo. Ustedes han dado cuenta que a veces pacientes con retardo mental grave, a veces se muerden, se quitan pedacitos o cortan el pelo, se rasgan el pelo, se aruñan o se golpean. Digamos que ahí está indicado inmovilización de un paciente. Eso es una recomendación que está en todas las guías, pero eso nunca le pasa, eso es el escenario ideal. El escenario ideal es que usted tenga un equipo de 5 personas para que cada uno asuma una extremidad y la otra persona pueda asumir la cabeza. Que en teoría la cabeza siempre es el médico, ¿sí? Eso, si usted consigue 2 personas, es mucho. Lo único cierto es que como quede el paciente contra la pared o en el piso, siempre se recomienda inyectarlo ahí, ¿sí? No es como lo neutralizaron, el paciente quedó neutralizado en el piso, lo tienen ustedes ahí contenido y vamos a levantarlo para llevarlo a la camilla para poderlo sedar, ¿sí? Entonces, pues no, lo ideal es que ahí en donde está, ¿sí? Haya la sedación y la colocación del medicamento y cuando el paciente ustedes vean que está como medio cogiéndole la medicación, ahí sí tiene la indicación de poderlo llevar a la camilla o si tiene la camilla ahí la trajeron o lo que sea, ¿sí? Se debe evaluar, importante también, no es yo sé del paciente, lo inmovilicé, se lo dejé ahí, valoración por psiquiatría. Entonces ya quedó el paciente ahí y de tierra de nadie porque pues es el psiquiátrico y resulta que muchas veces no es el psiquiátrico sino que tiene una hemorragia, ¿sí? Y por eso es que es importante que ustedes cada 15 minutos o decirle al equipo que está con ustedes, la enfermera, la auxiliar, venga, por favor, esté revisando a este paciente. Mírele si está hidratado, mírelo si se ha alimentado, si no, por favor, ayúdele la alimentación. Mírele la perfusión, tómele signos vitales, porque lo que pasa es que inmovilizan a un paciente, lo sedan y lo dejan ahí. ¿Sí? Pasan las horas, pasa la comida, se retiran plato, dejan plato, el paciente no se ha hidratado, el paciente no ha comido y acuérdense que frente al uso del psicofármaco y más que todo el haloperidol, ¿qué puede pasar? ¿Brian? Sí, Brian, dime. Doctora, me surge una pregunta pues antes de entrar a la parte del tratamiento farmacológico.
por ejemplo, en un paciente que tiene una agitación psicomotora causada por el alcohol y no sé, se le da una benzodiazepina, ese paciente quizá no puede, o sea, en sinergia con el alcohol no podría llegar a ser, por ejemplo, una sedación profunda o algo así, teniendo en cuenta Claro, pues que claro, por eso es que no estamos hablando ahí de sedaciones, no estamos hablando de medicación, estamos hablando de contención mecánica. Ahorita vamos a pasar a la contención farmacológica, claro. Acuérdense que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces usted necesita Sí. controlar la conducta, usted necesita que el paciente se restrinja motormente o dormirlo. Ahí es donde ustedes tienen que evaluar la necesidad de su paciente y cuál es la causa de la agitación de ese paciente. ¿Sí? Lo que les digo con esto es que es importante que no es que ustedes ceden el paciente, lo inmovilizaron y allá quedó en el área de psiquiatría hasta que al otro día o a los 2 días venga el psiquiatra y lo mire. Entonces a veces el paciente dura todo un día sin tomar agua, sin comer y el riesgo, ojo chicos con esto, el riesgo de un neuroléptico maligno aumenta. Hay que hidratar bien a su paciente, hay que estar mirándole la perfusión, hay que estar mirando los signos vitales. Una inmovilización por más de 2 horas, pues la verdad no vale la pena. A veces si lo soltamos, vuelve y se agita, entonces volvemos y lo sedamos y volvemos y lo movilizamos 1 hora, 45 minutos, 2 horas, o el tiempo que dure dormido, porque a veces están somnolientos y se pueden caer. Entonces a veces por seguridad de nuestro paciente dejamos la inmovilización. Pero la inmovilización estando pendientes de la perfusión, ¿sí? Del área que está inmovilizada. Hemos encontrado lesiones, a veces lo inmovilizan del área axilar, y pues eso es supremamente doloroso. La inmovilización está en manos, o sea, las muñecas, en los tobillos, ¿sí? Y a veces se pone un quinto punto, que es el quinto punto del pecho, ¿sí? Importante con qué se inmoviliza el paciente. Bueno, normalmente hay inmovilizadores, ¿sí? Lo que pasa es que uno casi no encuentra inmovilizadores. Entonces terminan inmovilizando con... ¿Quién ha visto un paciente inmovilizado? Con las sábanas. los se inmovilizan con las sábanas. Con las sábanas. Inmovilizado con las sábanas. Pero así es. Digamos que a veces, pues, como dice el cuento, tenemos que aprender a trabajar con lo que tenemos, ¿sí? Entonces, es importante que no hacerle daño al paciente, es contenerlo físicamente. No es amarrarlo así que ya la circulación no le funcione o es lesionarlo, no, es inmovilizarlo, controlar físicamente a ese paciente. No todo paciente se contiene de las dos formas, hay pacientes que uno los seda y se quedaron tranquilos, o sea, farmacológicamente, como hay pacientes que hay que contenerlos mecánicamente y luego farmacológicamente. Como hay pacientes que se contienen farmacológicamente y luego hay que contenerlos mecánicamente porque siguen alterados o ya empiezan somnolientos y siguen peleando y el riesgo de que se caiga es muy alto y nos toca hacer contención física. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Listo, entonces aquí vamos a responder un poco la de Brian. Si no, yo les explico ahorita. Les traigo aquí como las punticas, las cositas claves. Entonces, ¿cuál es el abordaje farmacológico? El abordaje psicofarmacológico puede dividirse en 2 tiempos, ¿sí? Un primer tiempo en donde su intervención está netamente puesta a controlar la conducta. Usted tiene que contener su paciente porque su paciente tiene riesgo de auto o heteroagresión, ¿sí? Usted debe contener ese paciente y en su historia clínica, doctores, no se les olvide colocar eso. ¿Por qué usted sedó a ese paciente o porque usted lo inmovilizó? Porque a veces los familiares llegan, ay, pero ¿por qué lo amarraron? Pero mire cómo está, o el mismo paciente, ustedes me amarraron. Entonces, siempre uno en la historia clínica, porque ustedes saben que la historia clínica es lo que nos salva, siempre debe quedar escrito por qué usted lo inmovilizó. El paciente llegó amenazante, le golpeó a no sé quién, tiró la comida, se iba a fugar. O sea, debe quedar claro por qué usted tomó la decisión de contener mecánicamente o farmacológicamente a ese paciente. Y viene un segundo tiempo, ¿cierto? En donde ya la intervención es más un plan terapéutico y ya va más ligado al cuidado del paciente a largo plazo, ¿correcto? Entonces ya controlamos la conducta,
nos dimos cuenta que el paciente tiene antecedente de enfermedad mental, sufre una esquizofrenia, la familia nos dijo que sí, que efectivamente se dejó de tomar la medicación y empezó hace unas 15 días con alucinaciones, no duerme. Entonces usted ya sabe que tiene un paciente que acabó de controlar la conducta porque estaba agitado, pero es un paciente que tiene antecedente de enfermedad mental y está psicótico. Entonces ya usted le pone su esquema de sedación, el paciente está más tranquilo, le deja un tratamiento de mantenimiento mientras usted logra que el psiquiatra lo vea o que usted lo pueda remitir a una unidad de salud mental. ¿Correcto? Entonces, ¿qué venía tomando el paciente? Es lo más fácil. Ah, él tomaba clozapina, ah, él tomaba olanzapina. Ah, bueno, ¿cuánto tomaba? Nuevamente, colóquele ese tratamiento vía oral a ese paciente, ¿sí? Que ya es un tratamiento, digamos, a largo plazo. Importante siempre en el plan de tratamiento, colocar pues, vigilancia de la conducta, si tiene riesgo de fuga, si tiene riesgo de alteración nuevamente, para que estén pendientes de ese paciente. ¿Listo? Si requiere acompañamiento permanente, por ejemplo, un paciente que tenga ideación suicida o hizo un gesto suicida y está agitado, pues es importante que la familia lo pueda acompañar. ¿Qué características debe reunir un fármaco para el tratamiento de la agitación psicomotora? Y eso es un poquito lo que, pues, Andrés nos preguntaba, ¿por qué yo elijo un medicamento y no otro? Importante, que sea de inicio de acción rápido. Usted necesita controlar a su paciente, usted no recibe un medicamento que le empieza a actuar a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas. Usted necesita un medicamento, que tenga un inicio de acción rápido. Un medicamento que haga reducción de los síntomas de agitación sin producir excesiva sedación, que comprometa en forma importante la capacidad del paciente de mantenerse alerta y lúcido. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con intoxicación, pues sí es importante evaluar si se requiere o no el uso de la benzodiazepina o solamente con el uso del neuroléptico podemos controlar la parte motora, o sea, la agitación motora que tiene ese paciente y pueda sentirse más tranquilo y ahí sí lo podamos evaluar completamente. Que tenga una baja incidencia de efectos adversos y que tenga un esquema sencillo de dosificación. Cosas importantes, chicos, el midazolam se puede mezclar con el haloperidol, ¿sí? Porque a veces uno le dice, vamos a hacer a este paciente, coloquémosle 5 miligramos de haloperidol y 5 miligramos de midazolam. Y resulta que llegan con 2 jeringas. ¿Ustedes qué pasan? Si le ponen una jeringa, ¿le ponen la otra a un paciente agitado? ¿Qué dicen, chicos? No, por supuesto que no, pues ya un pinchazo es demasiado estrés para un paciente en ese estado. Y ya si se pueden mezclar los medicamentos, como usted dice, pues obvio sería eso, ¿no? Claro, si se puede mezclar la medicación, pues imagínense, muchísimo mejor, porque si logramos sedar a nuestro paciente, ¿sí? Si lo logramos acceder, mejor dicho, colocarle una inyección, pues no le vamos a poner 2. Además, que a veces nos pasa cuando estamos en la agitación psicomotora, que empiezan como a acomodarlo, doctor, córralo un poquito para bajarle la esta para ponerle el medicamento en la nalga. No, o sea, si te quedó la pierna, en la pierna, ¿sí? O sea, ¿dónde puede? Obviamente, pues no lo vamos a poner en el abdomen y nada de eso, ¿no? Debe haber músculo, ¿sí? Si se puede en el área, pues en el glúteo, se puede en el glúteo. Y si no, se puede a nivel de la pierna, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esos medicamentos se pueden mezclar. Listo. Entonces, ya saben ustedes cuáles son las características de ese medicamento. Inicio de acción rápida, que no le comprometa tanto el estado de conciencia de su paciente para usted poderlo seguir vigilando, que no tenga tantos efectos adversos y que sea de una administración sencilla. A veces cuando mandamos a dar pacientes, endovenoso, canalice usted a un paciente agitado. Canalícelo. No, si hay que colocarlo intramuscular, es muchísimo mejor intramuscular. La FDA no tiene autorizado el uso de haloperidol endovenoso. Y si lo usamos endovenoso, porque pues también se puede utilizar por esa vía, debe ser en un ambiente controlado, porque el riesgo de una arritmia es alto. Entonces debe ser, por ejemplo, UCI, paciente que está monitorizado, ¿sí? Es un paciente que se puede utilizar y que tiene una vía de acceso, ¿sí? Entonces podemos utilizar un poquito de haloperidol.
pero porque está monitorizado. Pero un paciente que llega agitado, que usted no sabe, pues puede utilizarlo de forma intramuscular. Entonces, en el delirio, como primera línea de tratamiento se utiliza el haloperidol, que puede ir solo o puede ir combinado a una benzodiazepina, y esto ya depende de su juicio clínico, ¿sí? Cuando hablamos de un delirio, podemos pensar que ese paciente está en un ámbito clínico, está en una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Está canalizado, es un paciente que ya lleva una estancia hospitalaria o viene de una cirugía y se agitó, y podemos utilizarlo de forma endovenosa, porque tenemos un paciente que está monitorizado, ¿correcto? En el caso de las benzodiazepinas, está indicado que la de vida media corta, ¿sí? Para que rápidamente controle la conducta, ¿sí? Y no tenga, pues, digamos, tanto tiempo el paciente estar sedado y usted puede evaluar la parte neurológica de su paciente, ¿sí? Una fácil eliminación hepática, y entre esos tenemos lorazepam, diazepam y midazolam. El que tiene la vida media corta y más, pues, es el midazolam. ¿Listo? Lorazepam acá, pues, lorazepam viene endovenoso, pero pues en las instituciones donde estamos no hay lorazepam endovenoso. Lo único que tenemos endovenoso es el diazepam y el midazolam, ¿correcto? En el delirium por tóxicos está como primera línea las benzodiazepinas. O con eso estamos hablando de otro tipo de tóxicos, no tanto el alcohol, ¿sí? Podemos utilizar más que todo cuando un paciente llega agitado y necesitamos controlar la conducta, consumo de cannabis, ¿sí? O pacientes que dan con cocaína que están exaltados, pero esto tiene que siempre estar bajo una monitorización, bajo una evaluación completa, con la dosis mínima para controlar la conducta, para que pase y usted a las 4 horas pueda tener a su paciente nuevamente alertándolo para controlarlo y decirle, bueno, ¿qué pasó? Como segunda línea se puede utilizar benzodiazepinas en combinación con antipsicóticos típicos o atípicos. El uso de antipsicóticos atípicos no es frecuente porque su presentación parenteral no es de fácil acceso. Cuando ustedes vieron los antipsicóticos atípicos, ¿cuáles vienen con presentación parenteral? Hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? La risperidona, ¿no? La olanzapina. La olanzapina, la risperidona. Risperidona. Sí. Paliperidona, muy bien. Tenemos paliperidona, tenemos risperidona y tenemos olanzapina. De los tres que acabaron de decir ustedes y que yo les acabé de nombrar, ¿sí? ¿Cuál podría ser utilizado para controlar la conducta? La risperidona. Olanzapina, ¿no? Olanzapina. Olanzapina porque la risperidona y la paliperidona son medicamentos de depósito. Por eso cuando arrancamos un tratamiento con risperidona, paliperidona, nosotros debemos darle una semana al paciente vía oral o 2 semanas para que alcance niveles. Entonces son medicamentos de depósito, no de acción rápida. Los que tenemos de acción rápida, la haloperidol y la olanzapina, aunque la olanzapina ya casi, por lo menos acá en Colombia o por lo menos acá en Villavicencio ya casi no hay. Aquí en Villavicencio no tenemos olanzapina, no sé qué pasó con la casa farmacéutica, pero no volvió a salir olanzapina, porque era una excelente opción, por ejemplo, en pacientes con Parkinson que se agitaba, que usted no le puede poner haloperidol porque le exacerba los síntomas extrapiramidales, utilizábamos olanzapina, ¿sí? Pero pues ya no tenemos. Entonces ahí en ese caso nos toca utilizar solo benzodiazepinas. En los trastornos psicóticos siempre está indicado usar de las dos, ¿sí? A no ser que su paciente sea alérgico al haloperidol y le diga a la familia, siempre pregunten eso, nunca, si el paciente tiene antecedente de enfermedad mental, usted tiene la familia ahí, dígale, ¿él alguna vez le han puesto algún medicamento que lo haya puesto torcido o que él se haya puesto muy mal? A veces le dicen, ay doctora, él no le pueden poner haloperidol porque se pone muy mal, ¿sí? Entonces siempre pregunten, así como ustedes preguntan las alergias, pregunten si van a saber un paciente si tiene alguna restricción con el uso del haloperidol
porque lo más probable es que si el paciente haya hecho un neuroléptico maligno, las probabilidades de que lo vuelva a hacer son altas. Y ustedes saben que el neuroléptico maligno pues es la complicación más terrible, digamos, que tenemos, y que eso obviamente aumenta la mortalidad. Entonces, los trastornos psicóticos está indicado poner de los dos. Si el paciente es alérgico al haloperidol o ya ha hecho alguna alergia, pues yo le digo alergia para que ustedes me entiendan más fácil. Si ha hecho algún evento adverso al haloperidol, pues está indicado solamente colocarle benzodiazepinas. Perdón. En el caso del haloperidol se puede utilizar por vía oral. Si un paciente está agitado, angustiado, y usted le dice, bueno, mire, yo le voy a dar un medicamento, o le dicen a usted, doctor, deme algo, por favor, déselo vía oral. ¿Sí? No hay necesidad de cogerlo a la fuerza, inyectarlo, ¿sí? Pero asegúrese que el paciente se tomó la medicación, eso es importante. Puede administrarse por vía endovenosa, puede administrarse por vía intramuscular, la ampolla viene por 5 miligramos, usted puede repetir cada ampolla de 30 a 45 minutos. Ojo, ¿sí? Si usted ya va en 30 miligramos de haloperidol, no, ya, algo pasó, algo pasa, mire cómo le están administrando y contenga físicamente a ese paciente, ¿sí? Mire si tiene alguna otra causa, un estatus convulsivo, si ya requiere otro tipo de medicación, un barbitúrico, porque pues usualmente los pacientes empiezan a responder más o menos después de los 20, 25 miligramos, entonces pues pacientes ya crónicos, ¿no? Hay pacientes que responden con 5 miligramos no más, ¿sí? Pero si ya un paciente va en 30 miligramos y sigue agitado, hay que buscar otra causa. Se puede asociar con benzodiazepinas como diazepam, midazolam, dosis mínima de 2 a 2.5 miligramos. Importante, no se les olvide, pacientes con delirium, paciente adulto mayor, siempre hay que colocar la mitad de la dosis. Usualmente yo siempre arranco a sedarlos con 2.5 de midazolam, 2.5 haloperidol, o solamente les coloco 2.5 haloperidol, ¿correcto? Si el paciente es un paciente ya conocido, con enfermedad mental, usualmente le colocamos 5 miligramos en combinación con la benzodiazepina en la misma cantidad. ¿Listo? Si el paciente pues es la primera vez, podemos colocarle solo 5 o 3 miligramos y 5 miligramos. Digamos que eso lo podemos ir mirando por nuestro paciente, la edad de nuestro paciente y la probable causa que nosotros rápidamente identifiquemos que pueda llevar a esa agitación psicomotora. Mujeres embarazadas se sugiere principalmente la intervención verbal. Si la medicación es requerida, se debe utilizar la dosis mínima. Como primera línea se utiliza el haloperidol más las benzodiazepinas y ustedes pueden utilizar la risperidona, pero pues esto ya sería por vía oral o en gotas. Y hay una risperidona que viene para uso rápido, que se absorbe rapidísimo, se coloca debajo de la lengua, pero pues bueno, digamos que el acceso que tenemos a esa risperidona pues no tenemos buen acceso para eso, mejor dicho. ¿Queda claro un poquito la parte farmacológica? En conclusión, ustedes lo que van a tener es midazolam y haloperidol, ¿correcto? ¿Las pueden mezclar en la jeringa? ¿Las dos? Sí, las pueden mezclar en la jeringa, ¿sí? Cuando tengan el paciente contenido en el piso o en la pared o en la camilla, pueden colocar el medicamento. ¿Listo? Importante, los abuelos o los adultos mayores requieren la mitad de la dosis. Los pacientes con antecedente de enfermedad mental, ustedes pueden empezar de 7.5 miligramos de haloperidol o midazolam. Si un paciente tiene antecedente, o sea, si tiene enfermedad mental y tiene antecedente de un neuroléptico maligno, no pueden usar haloperidol, solo pueden usar benzodiazepina. Hay otros antipsicóticos, sí, pero nosotros no tenemos en nuestras clínicas o en nuestros servicios, no tenemos otro tipo de antipsicóticos que venga a disponibilidad rápida como el haloperidol. Entonces, ustedes van a encontrar haloperidol. ¿Listo? ¿Queda claro esa partecita? Sí, doctora. Sí, señora. ¿Sí? El midazolam lo mismo. El midazolam viene ampolla de 5 miligramos o viene ampolla de 15 miligramos. ¿Sí?
También lo mismo, si es un paciente adulto mayor, la mitad de la dosis. Si es un paciente adulto joven, según el cuadro que traiga. Si es un paciente con una exaltación, está con cocaína, lo ideal con los pacientes que vienen bajo consumo, a pesar de que le dicen a uno, utilice la primera línea, puedo utilizar una benzodiazepina o puedo utilizar un antipsicótico. Lo ideal es que si utilizamos la benzodiazepina por el riesgo que tiene ese paciente de agitación, la podamos utilizar a la mitad de la dosis, ¿sí? Y hagamos más la restricción motora que hace el neuroléptico. Entonces, cositas importantes, los mayores índices de violencia se dan los varones jóvenes que padecen esquizofrenia, pacientes que llegan con desorganización del pensamiento, pacientes que no van porque querían ir a la clínica, sino que les mintieron, les dijeron que iban a hacerle un chequeo y resulta que terminaron en urgencias, ¿sí? Conductas de violencia 3 días previos a su hospitalización. Doctora, se lo traigo porque eso está terrible, tengo problemas con los vecinos, cogí a piedra a los vecinos, se salió de la casa, me quebró una ventana, intentó agredir al perro, al gato, ¿sí? Esas conductas son importantes a la hora de poder, cuando ingresar un paciente, iniciar un manejo farmacológico o físico para controlar la conducta. Antecedente de comportamiento violento en una crisis psicótica anterior o durante una hospitalización previa. Este es uno de los antecedentes que tiene un valor mayor predictivo, ¿sí? Importantísimo. Si es que él siempre se pone así, si la vez pasada me tocó llamar a la policía, no, la vez pasada no lo podían controlar, eso rompió todo. Ustedes ya saben que tiene un paciente que puede agitarse, ¿sí? Que tiene inminencia de agitación, por lo cual es importante que ustedes, de pronto el paciente no llega agitado y ustedes no tienen que utilizar la medicación intramuscular, ni tienen que inmovilizarlo, ni tienen, ¿sí? Pero sí es importante que usted medique a su paciente y le ponga alguna benzodiazepina vía oral y obviamente el antipsicótico también vía oral, porque es mejor tener ese paciente tranquilo mientras usted logra remitirlo, logra que el psiquiatra vaya o logra evaluar o digamos qué va a hacer usted con ese paciente si está en el rural. Porque a veces usted los ve tranquilos, que no, mi mamá me trajo, y usted lo ve ahí tranquilo, pues sí, se ríe solo, está un poquito desorganizado, pero no está agresivo. Es importante que ustedes lo mediquen, y más si tienes antecedente de que el paciente en sus anteriores hospitalizaciones ha tenido conductas violentas. Las alucinaciones auditivas y alucinaciones de carácter intrusivo, entonces ustedes los que, bueno, todos van a rotar por todos, pero uno siempre pregunta, ¿qué le están diciendo las voces? Las veces dicen que me mate, que los mate, ¿sí? Esa actividad alucinatoria de comando, intrusivas, es importante poder controlar ese paciente y medicarlo. El abuso de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo, ya lo hemos visto. Personas con psicosis realizan actos violentos 5 veces más que la población general. Si tenemos un paciente con abuso de sustancias, realiza 10 veces más actos violentos que la población general. Y si tenemos un paciente con diagnóstico dual, ¿qué quiere decir esto? Que es un paciente con consumo y es un paciente con patología psiquiátrica mayor, tenemos 17 veces más el riesgo de conductas violentas. Entonces, sí es importante que si un paciente viene con antecedente de abuso de sustancias psicoactivas, es un factor de riesgo para... Qué pena, chicos, que estoy aquí en la unidad. Entonces, importante que ustedes tienen un paciente psicótico, importante que controlen al paciente, controlen la conducta, controlen los síntomas. Importante si ese paciente con psicosis tiene historia de consumo, les den cuenta que el riesgo aumenta 17 veces. Y si tienen un paciente con historia de consumo de sustancias psicoactivas que llegó porque le pegaron una puñalada y lo tienen a toras, sí es importante poderle colocar algún tipo de medicación para que permanezca tranquilo, no dormido ni sedado, pero para que logre manejar la ansiedad mientras se define la conducta o si el paciente desea algún proceso de rehabilitación identificando que pues tiene una problemática de consumo. Entonces, sí es importante que tengan presentes estos factores de riesgo para prevenir potenciales episodios de agitación psicomotora. Y bueno, eso era todo lo que les traía para el día de hoy.
No sé si tengan alguna pregunta, ya ha quedado claro. ¿Me escuchan? Doctora, disculpa, yo tengo una duda, Señor. pero es como para pensar los conceptos. Es que en algunas bibliografías uno revisa que idea delirante, delirio y delirium son términos similares pero diferentes, por decirlo así. Pero en otros dicen que significan lo mismo, entonces no sé si tú me puedas aclarar. ¿Dicen qué? ¿Dicen qué? Discúlpame esa última, no te entendí esa última. En otras bibliografías se refieren como a lo mismo con las mismas palabras, entonces no sé si tú me puedas aclarar ahí. Cuando tenemos una idea delirante, ¿sí? Tenemos una idea que tiene puede tener una construcción coherente. Todos los días viene la nave espacial que baja del cielo y me inyecta un chip en la cabeza. O sea, la construcción es una construcción coherente, ¿sí? Pero es una idea de unas características muy bizarras, es una idea que tiene es una idea muy extravagante, ¿sí? En su construcción o en el contenido que tiene. Y aparte de eso, perdón, es una idea que la persona defiende con vehemencia. Entonces usted le dice, pero venga, pues si bien es cierto, pues algunas personas hablan de extraterrestres, pero venga, yo no le miro a usted dónde le inyectaron el chip. Si todavía ese tipo de tecnología, pues todavía no. Entonces el paciente dice, no, claro que sí, mire esta lesión que tengo acá. O sea, el paciente le defiende a usted esa idea con vehemencia, ¿sí? Pero es una idea que tiene un contenido extravagante, ¿sí? Y habla de que el juicio de realidad pues está desviado y digamos que es difícil para el paciente entender que eso es una construcción delirante, por más de que usted por ejemplo, un paciente que diga que le están echando veneno en la comida, entonces le dice, pero pues es que tú vives con tu familia, ¿cómo se te ocurre? Si ya te hubieran echado veneno, ya te hubieras muerto. No, es que lo que pasa es que mi metabolismo la elimina de otra forma y por eso no me han podido matar, ¿sí? O sea, usted trata de confrontar a ese paciente con respecto a la idea y el paciente sigue defendiendo esa idea con vehemencia. ¿Listo? Los delirios, digamos que ya es toda la construcción que hace el paciente, o sea, casi como lo mismo de una idea delirante. O sea, la idea delirante es como la frasecita, la idea, pero cuando hablamos un delirio podemos meterlos todos en una bolsita. Entonces, es que todo el mundo se burla de mí, es que todo el mundo está confabulándose en mi contra, es que mi familia planea algo a escondidas. Entonces uno podría decir que esos son delirios referenciales o paranoides, ¿sí? De ese tipo, o que el paciente está delirante, o que tiene delirios de tipo místico, o que tiene delirios de tipo referencial, o que tiene delirios de tipo paranoides, persecutorios, ¿correcto? ¿Sí? Y el delirium, ¿sí? Delirium, es lo que se conoce también como síndrome confusional agudo o síndrome mental orgánico. ¿Qué quiere decir? Que los síntomas que tiene nuestro paciente, la actividad alucinatoria, alteración del estado de conciencia, agitación o a veces inhibición, están ligados a una causa orgánica. O sea, hay una causa orgánica y se instaura el cuadro. Entonces ustedes van a ver que en los síndromes mentales orgánicos o en el delirio, la instauración de los síntomas es de días. Entonces le viene a usted, le dice la familia, no, es que mi papá hace 3 días empezó a hablar cosas raras, se le traba la lengua, dice que lo vamos a matar. Usted tiene que ahí, lo primero que tiene que hacer es un abordaje integral de ese paciente y evaluar si no hay una causa orgánica. Por ejemplo, un ACV, un tumor, una alteración metabólica, ¿sí? Un cuadro infeccioso. Las infecciones urinarias en paciente adulto mayor son la primera causa de delirio, ¿sí? Y cuando ya tenemos un delirio, pues la situación se nos complica un poquito. El delirio está más relacionado a estancia hospitalaria prolongada, mayor complicaciones, mayor gasto del recurso. Ustedes saben que todo pues se mide también a nivel económico. Y digamos que cuando tenemos un delirio y aparece un delirio, no es que tenga un pésimo pronóstico, no se vaya a recuperar,
pero sí puede tener mayor riesgo de complicaciones, mayor estancia hospitalaria. Entonces, ese es un delirio. Delirium es el cuadro clínico. No sé si te quedó claro. Sí, sí, doctora, muchísimas gracias, muy claro. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, tal vez en alguna otra clase vamos a ver el trastorno de múltiple personalidad, pero en este tipo de personajes o de pacientes podemos aplicar la misma medicación farmacológica, ¿verdad? Sí, si tú tienes un paciente que está agitado, lo manejas como paciente agitado. Acuérdense que yo les dije, control de la conducta, controle la conducta y encuentre la causa. ¿La causa es una enfermedad mental descompensada? Ok, ahí maneje la causa. ¿La causa es una enfermedad infecciosa? Maneje la causa. ¿La causa es una lesión por, no sé, un paciente que se accidentó hace una semana y empezó con cuadros de agitación psicomotora? Pues hay que manejar la causa, ¿sí? Si tenemos un paciente con trastornos de personalidad, ya ustedes vieron que obviamente tiene que tener unos parámetros y un juicio clínico para uno decir efectivamente esto no es orgánico, sino que está más ligado a su personalidad y muchas veces hay un detonante, ¿sí? Un detonante, una ruptura, una situación, una pelea, ¿sí? Hay un detonante y el paciente pues se agita completamente. ¿Cómo se maneja la agitación psicomotora? Con los medicamentos que les acabamos de hablar. Lo que está más aprobado es el uso de benzodiazepinas, el uso de antipsicóticos. ¿Qué es importante? Pues digamos que el fácil acceso que usted tenga, ¿sí? Que tenga un inicio de acción rápida, que tenga menos efectos adversos, que tanto quiere usted que su paciente, pues usted quiere controlar la conducta, pero obviamente no quiere sedarlo mucho porque tiene que hacer vigilancia neurológica. Si usted tiene un paciente epiléptico y el paciente no mejora, venga, sospeche un estatus convulsivo, manéjelo como un estatus convulsivo, entonces ya tiene que epaminizarlo, bueno, el resto de cosas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es importante de la agitación psicomotora? Primero, identificarla, darle un control, hacerle una evaluación clínica, no se les olvide, para encontrar una causa y poder dar un tratamiento. Hay dos intervenciones, dos momentos, el control de la conducta y el tratamiento de mantenimiento. Los exámenes, ¿de qué depende? De su juicio clínico. De que qué causa ustedes sospechen en ese paciente, que ustedes requieran hacer estudios complementarios para poder decir, efectivamente era una intoxicación, efectivamente era una hiponatremia, efectivamente es que tiene una toxoplasmosis cerebral, ¿sí? Entonces, digamos que eso ya depende de su juicio clínico, por eso es que es importante que ustedes no me desliguen toda esa parte clínica básica en la atención primaria de poder abordar ese paciente, porque lo que hemos visto es paciente agitado, psiquiatría, y va uno y mira al paciente y uno dice, chico, 17 años, llegó por una agitación psicomotora y uno le dice a la mamá, cuénteme qué pasó. No, es que hace 2 días viene así. Bueno, ¿y él qué hace? No, él estudia. Cuénteme hace un mes cómo estaba. No, súper bien, colaborador, salía. Bueno, ¿y dónde estaba? En hace 2 días, ¿qué pasó? Él salió, se fue con los amigos. Sí, él salió con los amigos. Y cuando usted llega, le toca pedirle la tomografía, le toca pedirle las pruebas tóxicas, cuando desde un inicio usted pudo haberlo sospechado, y cuando ya viene y usted ya pudo haber encontrado la prueba tóxica positiva, inmediatamente pues viene el psiquiatra, evalúa al paciente y dice, efectivamente hizo una intoxicación, ¿sí? Venga, vamos a evaluar si el chico tiene una problemática de consumo o fue un consumo experimental, vamos a hacer la primera intervención, ya sea por psicología, psiquiatría, ¿sí? Pero es importante poder hacer un abordaje inicial porque si no nos vamos a demorar más, ¿sí? Entonces, mientras pedimos, mientras esto, entonces el paciente ahí. ¿Correcto? Perfecto, doctora, gracias. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, chicos, pues... Doc. Perdón. Dime. Una pregunta, digamos en los pacientes autistas que ellos pues digamos que se alteran mucho, ¿haríamos digamos que el mismo procedimiento o sí, dándole midazolam y esas cosas? Sí, si un paciente con autismo viene con una agitación psicomotora, ¿sí? Está agitado, claro, hay que sedarlo y controlar la conducta. Si el paciente autista pues no viene así agitado, pero pues viene y la mamá le dice a usted, no, mire cómo se han mutilado las manitos, pues hay que inmovilizarlo y ponerle algo para sedarlo, para que esté tranquilo, mientras se le hace la evaluación, ¿cierto? Y la valoración y se define si va para manejo intrahospitalario. Acuérdense, las personas con déficit cognitivos,
con este tipo de compromisos. A veces tenemos pacientes con retardo mental que llevan una semana, 10 días sin hacer deposición. El dolor abdominal no es lo mismo, ay, me está doliendo el estómago. Esos pacientes se agitan, gritan, golpean, porque es su forma de manifestar que algo no está bien. Entonces, por eso es que es tan importante el examen físico. Por eso es que yo siempre los molesto con eso. Es tan importante el examen físico y preguntar. ¿Correcto? ¿Listo? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, entonces ahora sí, pues chicos, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la clase.